gracias por haber llegado hasta aquí, a este rinconcito y a compartir con nosotras en este mundo de Dula. Soy Florencia Sabio y hoy estamos aquí con Marta Busquet Gallego, que es abogada, especialista en género y salud. En particular, es activista de los derechos del embarazo y parto. Es parte de Dona Llum, Asociació Catalana per un Part Respectat, y es autora de Mi embarazo y mi parto son míos, guía de derechos para embarazadas, editada por Polen. Y aquí tengo un ejemplar de tu libro porque ya sabes que para nosotras es muy, muy, muy importante tanto tu reconocimiento como tu guía. Muy bienvenida, Marta. Gracias. Pues para nosotras es importante que estés aquí porque ya sabes que parte del rol de la dula es dar información y esta guía es básica y fundamental, sobre todo en el contexto de España en el siglo XXI, aquí en 2021 y para lo que nos vean en el futuro porque creo que va a seguir un ratito más. Como decía, para nosotras es muy importante divulgar los derechos del paciente y sobre todo el tema del consentimiento informado, que hay mucho desconocimiento. ¿Quieres que empecemos por ahí? Totalmente. Cuando muchas de nosotras pensamos en el consentimiento informado, a menudo pensamos en su versión institucionalizada o burocratizada, que al final ha sido como una degeneración, si podemos llamarlo así, del propio concepto. Es decir, el consentimiento informado está pensado en un contexto en que la medicina cada vez abarca más ámbitos de la vida, especialmente si pensamos en embarazo, parto y posparto. Son periodos en los cuales no necesariamente estamos enfermas, es decir, a priori podemos pensar que estamos interviniendo en personas sanas. También venimos de un contexto en el que la medicina ha realizado múltiples abusos en diferentes momentos a personas, pues experimentación en personas humanas, contextos de guerra en determinadas poblaciones, etc. Y además la medicina cada vez tiene más capacidad tecnológica, es decir, las intervenciones que nos proponen pueden ser más invasivas o pueden tener más riesgos, ¿no? En todo este contexto se monta una normativa sobre consentimiento informado que va ligada al derecho a autonomía. Esto en realidad significa que precisamente porque somos personas diversas y no objetos, ya no se parte de esta idea paternalista que se llamaba principio de beneficencia legalmente, de que el médico es el que ha estudiado y el que sabe y el que va a decidir por ti, sino que en una sociedad diversa y plural, cada persona tiene su forma de entender su propia salud, sus propias necesidades, que tiene que poder tomar decisiones. También desde el punto de vista del riesgo. ¿Por qué? Porque como la medicina no es una ciencia exacta, te puedes encontrar que incluso la intervención más inocua, nadie te puede garantizar que a ti no te tenga efectos secundarios o que el resultado sea bueno si hacemos A y malo si es B. Hablamos de probabilidades, de riesgos, de estadística. En teoría, el proceso de consentimiento informado tendría que ser que me expliquen mi situación, por qué me hacen una propuesta de intervención o no, qué alternativas hay, inclusive qué pasa con el famoso manejo expectante, qué pasa si no hacemos nada. Incluye la opción de pedir segundas opiniones. Esta información me la tienen que dar, obviamente, de forma teniendo en cuenta que yo soy una persona adulta, ¿no? No valdría esto que a veces sucede, como que hay una especie de tendencia a meternos el miedo en el cuerpo respecto de ciertas opciones. Y entonces la persona con toda la información decide. Y obviamente el derecho al consentimiento informado tiene necesariamente que incluir el derecho al rechazo, ¿no? A decir, mira, yo no quiero esto, ¿no? También es importante saber que si consentimos a una intervención, podemos posteriormente cambiar de opinión, a echarnos atrás, optar por otra opción, etc. Y entonces el consentimiento informado en realidad tendría que ser un proceso, es decir, un proceso en el cual vas recibiendo información, vas integrando esta información, vas hablando de opciones y vas llegando a diferentes conclusiones respecto a lo que quieres hacer. Y aquí sí que puede ser, por ejemplo, interesante el papel de una doula, especialmente porque en un contexto de sociedad patriarcal, las mujeres o las personas gestantes se pueden encontrar que formamos partes de grupos a los que tradicionalmente se nos ha negado el hecho de conocer nuestros deseos, conocer lo que nosotras necesitamos, ¿no? Hay toda esta parte de las mujeres, de las madres, personas gestantes, de siempre poner por delante lo que quieren otras personas. Y muy pocas veces nos sentamos a pensar qué queremos nosotras, qué necesitamos y sobre todo, aunque lleguemos a la conclusión de qué necesitamos, nos cuesta a veces priorizarlo o ser capaces de verbalizarlo, transmitirlo y sostenerlo. Una vez que hemos dicho necesito esto, sostenerlo. Y ahí sí que puede ser importante tener acompañamiento y especialmente si tienes el de una doula, pues aún te puede ayudar más en este proceso.
Claro, sí, fundamental lo que acabas de decir, ¿no? El sostenerlo, porque a veces cuando estamos gestando y tenemos la mente fresca, trazamos nuestro plan, que vamos a hablar también de la importancia de tener un plan de parto, y luego en pleno parto con las hormonas activadas entre contracción y contracción, no es que estemos enajenadas ni enfermas, sino que es un momento de máxima vulnerabilidad donde las personas de nuestra confianza, nuestra pareja si la tuviéramos o nuestra dula, son las que saben realmente ese camino que hemos trazado. Y muchas veces, lamentablemente en el sistema, se pierde tener en cuenta ese plan, el plan de partos, y nos dirigen muchas veces coaccionándonos sin darnos este consentimiento, porque incluso si hubiera una urgencia, hay pocas urgencias en los partos, aunque nos quieren hacer ver que hay muchísimas urgencias, lo que hay es prisa en los hospitales o en las instituciones, pero cuando nos hacen ir por un camino, o sea, nos guían, nos quieren llevar por ahí sin darnos explicaciones realmente. Evidentemente, si hay un riesgo mayor y nos tienen que intervenir, también tendrían que decirnos, pues ahora tenemos que ir a quirófano porque hay, por ejemplo, un sufrimiento fetal real de que, bueno, durante tantos minutos hemos contabilizado estas pulsaciones del bebé. Si no, todo eso, que la madre que está en su proceso de parto, ¿quién es? Esa persona que acompaña, la que tiene que ayudar a que se respete y hacerle acordar a la mamá cuál era su plan. No porque la infantilicemos nosotras también, sino es como está concentrada en su proceso, es decir, ¿te acuerdas que habías dicho que si te dolía mucho te distrayéramos o te hiciéramos un masaje antes que la epidural? O sea, en cada paso volver a leer el plan de parto y llevarla hacia ese camino que quería. Entonces ahí creemos también esta importancia de escribir el plan de parto, porque tú algunas veces nos explicaste que es vinculante, ¿verdad? ¿Es Sí. así como se dice? La Ley de Autonomía del Paciente prevé en uno de sus artículos que el consentimiento informado se pueda prestar de forma anticipada. Es decir, es verdad que está pensado sobre todo, o al menos cuando está redactado en un contexto de muerte. Aquí yo también hago mi propia lectura con perspectiva de género y es que todas las personas, y en particular los hombres, o por lo menos los hombres cisgénero, se mueren. En cambio, el nacimiento nos queda un poco ahí como, bueno, como solo nos afecta a mujeres o personas con útero, pues ya está, ¿no? Aquí sí que me parece interesante decir que la ley no dice que está en un contexto de muerte. Dice que cuando tú prevés que va a haber una situación en la cual tú no quieres estar en ese momento decidiendo ciertas cosas, pues que puedas prestar el consentimiento anticipadamente. Y la ley tampoco te dice, aunque sí que da algunos cauces en relación a la figura de las voluntades anticipadas, que tú puedas registrarlo de forma formal, etcétera, la realidad es que también lo puedes redactar de tu puño y letra. Esto también lo digo porque a veces hay hospitales que te dicen, sí, pero con nuestro propio modelo, sí, pero no sé qué. No, tú podrías redactarlo de tu propio puño y letra y entonces efectivamente tendría que ser legalmente vinculante. Hay mucha reticencia a veces por parte de ciertos profesionales de recibir planes de parto. ¿Por qué? Porque el sistema hospitalario normalmente, como tú decías, está muy protocolizado, ¿no? O sea, se ha convertido unos procesos, es decir, a mí siempre me ha chocado que si cada persona es diferente y cada mujer es diferente, ¿por qué pretenden aplicarnos a todas las personas un mismo protocolo? Está bien que haya un protocolo de partida, conforme en teoría la evidencia científica actual, para que más o menos, en teoría, la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias habla de unificar criterios, pero a la hora de la verdad estamos tratando con personas, entonces deberíamos poder individualizar. El plan de parto nos permite precisamente esa individualización. Creo que puede servir además más allá de lo legal para que la mujer, con la excusa del plan de parto, pueda hacerse una idea de cuál va a ser este proceso, cosas a decidir, que por eso también creo que es tan peligroso a veces la idea de los planes de parto hospitalarios, porque hay planes de parto hospitalarios que son solo, como dicen ellos, marcar crucecitas, en plan epidural sí o no. Esto no es un proceso de decisión. Si tú no me das información de qué supone una epidural o no supone, y además la pregunta no es epidural sí o no, qué otras opciones están disponibles, ¿no? Entonces, claro, nos quedamos con una visión un poco sesgada o nos llevan a una visión concreta que solo tiene que ver con las opciones que quiere que llevemos a cabo en el hospital o no.
Sí que hay otros modelos de plan de parto, como por ejemplo el del ministerio, que son mucho más completos, pero bueno, en cualquier caso te puede dar un poco de estructura a la hora de decidir lo que quieres. Yo creo que como profesionales también es interesante porque el plan de parto a menudo se asocia también a partos fisiológicos en un contexto hospitalario, y aunque es verdad que su origen es este, yo, por ejemplo, como abogada o desde Donayum hemos trabajado con la figura de plan de cesárea, de plan de inducción. Es decir, el hecho de que seamos una mujer con necesidad de intervención no significa que dejemos de tomar decisiones, al contrario, la ley prevé que a mayor nivel de intervención, como es lógico porque habrá más nivel de riesgo, hay más obligaciones de informarnos y pedirnos el consentimiento. Pues es normal, si me van a pinchar aquí la yema del dedo, no es lo mismo que si me van a hacer una operación de cirugía mayor abdominal, como es una cesárea o una inducción, usando medicamentos que son de riesgo, ¿no? Pero en cualquier caso, yo creo que el plan de parto es súper útil, tanto a nivel de usuarias, para saber un poco, entrar un poco a deliberar con nosotras y nuestro entorno lo que queremos, y también a nivel de profesionales para saber aquí tienes delante, ¿no? Especialmente en un contexto hospitalario que a menudo las personas que nos atienden ni siquiera nos han visto nunca. Precisamente un plan de parto es una herramienta súper útil para estas personas para que puedan saber por dónde vas. Porque igual no todas las cuestiones están resueltas, pero está claro que si ves una tendencia hacia la fisiología, hacia la no intervención, en determinados momentos, entre A y B, optaré por la opción que más se acerca a esa fisiología. Entonces, me parece como súper importante. Y también lo que tú decías, ¿no? A veces nosotras hacemos todo un tema de qué necesitamos, el problema de identificarlo, comunicarlo y sostenerlo, ¿no? Y también en el hecho a veces de que nuestros derechos o nuestra voluntad o nuestras necesidades se lleven a cabo, ¿no? La diferencia son las condiciones que se crean, y esto somos muy conscientes, ¿no? Entonces ahí también el papel de una doula, conociendo la voluntad de una mujer, porque ha hablado con ella, porque ha leído su plan de parto, puede encargarse de intentar promover esas condiciones que nos acerquen más a este resultado. Y sobre todo teniendo en cuenta que el hecho de que finalmente se requiere intervención no tiene que ser en sí mismo un fracaso, y con esto no quiero negar que haya intervencionismo innecesario, si tenemos en cuenta que sigue habiendo opciones de elegir, decidir, que nos expliquen, de ser tratadas como personas que somos, básicamente. Claro, es que en realidad a lo que hemos llegado es que muchas mujeres han parido, de hecho llegan a una dula quizás en sus segundos embarazos o a las formaciones de dula para volverse un poco reivindicadoras de procesos que han vivido, que no tienen ni idea, no estaban informadas, nadie les dijo qué pasó, y luego se empiezan a replantear por qué he tenido toda esta cascada de intervenciones, que por supuesto ellas no la llaman de esa manera, pero por qué me ha sucedido esto y lo otro, y se preguntan, ¿es así? ¿Debería ser así? Entonces es muy importante. Hace unos días, una mamá que tenía ya escrito su plan de parto, empezó con contracciones en prematuridad. Entonces, claro, no tenía contemplado tener un bebé prematuro. Entonces estuvimos por teléfono, porque estuvo todo el día en el hospital, que intentaron parar las contracciones, estuvimos como a las 12 de la noche hablando por teléfono para trazar, como dijiste antes, manualmente, un plan del nacimiento también de su bebé prematuro, donde le tuve que explicar, evidentemente, que si nacía con 28 semanas no iba a poder esperar a que cortaran el cordón, no iba a poder hacer un piel con piel hasta que el bebé estuviera estabilizado, porque era la... Como sabemos, desgraciadamente, que esto aún no es parte de las opciones que nos ofrecen, pero sí. Claro. Entonces, dentro de lo que es la realidad actual que tenemos, que primero iban a estabilizar al bebé por ser un gran prematuro, era qué hacer después. O sea, asimilar que quizás no podías tener todo esto soñado que querías, sin embargo, podemos hacer mucho una vez que ese bebé esté estabilizado, poder pedir el piel con piel, permanecer las 24 horas acompañando al bebé, que también es un derecho de nuestros bebés, porque no nos olvidemos que estamos pariendo y los bebés están naciendo y ellos también tienen unos derechos. Entonces, eso muchas veces, como además estamos con ese miedo, no hay nadie que nos lo explique. Y es una pena porque una gran responsabilidad es del personal sanitario. Y como decimos, no todos son horrorosos, sino que
por el tema del tiempo y por el tema de la voluntad, muchas veces no se ve más allá de la acción que hay en este momento. Hay contracciones, las queremos parar, pero ¿qué pasa en el caso de que nazca este bebé prematuro? ¿Qué más podemos hacer? Y eso, si esta mujer no tenía una dula a su lado, nadie se lo podía explicar. Es complejo. Hoy justo estaba en una tertulia radiofónica en la cual una de las personas que intervenía era una ginecóloga y ella misma admitía que en la carrera de medicina, desgraciadamente, la parte de comunicación es algo que no se trabaja, que a veces está como una optativa, pero no es algo como que se considere central en la tarea asistencial, ¿no? Y esto, la verdad que es un problema porque al final estás trabajando con personas. Estás trabajando con personas normalmente en un contexto vulnerable de sus vidas, porque si tienes alguna situación de salud o que requieres de asistencia, obviamente implica una posición de vulnerabilidad. Y claro, yo a veces también lo intento explicar, ¿no? Porque a veces hay esa confusión también entre lo que se considera jurídicamente mala praxis y lo que podemos considerar violencia obstétrica, ¿no? Y para mí, tú puedes tener un parto que desde el punto de vista clínico, con la evidencia científica actual y todo lo que tú quieras, haya sido impecable, decir, mira, qué actuación tan impecable, pero no puede seguir pasando que hay tantas mujeres que se acercan, por ejemplo, a la asociación, que te dicen que no saben qué ha pasado en su parto, que nadie les ha explicado por qué, que no han recibido explicaciones, que están intentando pedir la historia clínica para que alguien les ayude a interpretar. Es decir, esto no puede seguir pasando. Tú no puedes tener una usuaria que ha parido o que está además en una situación complicada y no tenerla sin información. Si a veces también yo creo que hay un problema de los propios profesionales o del propio sistema médico que tienen este problema con admitir que no siempre saben lo que va a pasar, o no siempre saben lo que está pasando, o no te pueden decir va a pasar esto, va a pasar lo otro. Pero entonces tenemos que ser sinceras, ¿no? Mira, ahora lo que sabemos es que tienes contracciones en este momento, vamos a hacer esto, la expectativa es esta. Si esto no pasa, vamos a ver qué pasa o de qué podemos hablar en este escenario, ¿no? Lo que tendría que ser el proceso. Entonces, al final, en muchos hospitales, yo creo que también por falta, primero, falta de formación en comunicación. Después, falta de medios y personal. Hay poco personal para toda la gente que hay, pues porque llevamos décadas de recortes, etcétera. Todas estas situaciones hacen que al final te dan un papel, te piden que lo firmes, pero el proceso no es solo, o sea, convertirse en madre o tener un bebé no es un acto, no es voy a parir, es un proceso. Y el proceso no solo es un proceso médico, es eminentemente un proceso humano, ¿no? Entonces, la comunicación tendría que estar ahí. Y a mí, como abogada, me sigue pareciendo algo muy doloroso que toda esta parte de la información, del consentimiento informado, se vea como un lujo. Es decir, primero resolvemos toda la parte clínica y después, si eso, ya nos dedicamos a lo otro. Es un poco lo que yo siempre insisto, es esta cultura pobre de derechos humanos que hay en España o en muchos lugares, ¿no? De que los derechos humanos se ven como un lujo. Si todo va bien o cuando todo haya pasado ya nos pondremos a mirar esto. Es como no, incluso en situaciones de crisis, en situaciones de duda, los derechos humanos o los derechos fundamentales tienen que ser la piedra que nos guíe. Cuando dudo, ¿qué hago? Pues aún más aterrizar en nuestra humanidad, ¿no? Y esto no, nos cuesta mucho, porque creo que acompañar en cualquier ámbito, pero vosotras como doulas lo sabéis más, acompañar es algo muy complejo, que además nos confronta con nuestra propia humanidad, con nuestras propias proyecciones, etcétera. Y creo que muchas personas que trabajan en la sanidad, y no digo todas, y no digo que no haya gente que se lo esté currando, pero no están preparadas para esto. Yo estoy súper contenta porque ya sabes que hace más de 15 años que organizo formaciones de Dula y en este último año y medio, cada mes, cada vez son más profesionales sanitarios que se suman a la formación. No evidentemente para cambiar su rol, sino para incorporar lo antropológico, me dicen, o lo humano, porque no lo tienen. O sea, tienen toda la parte de la mirada técnica y médica y no tienen la mirada de la mujer que está gestando. Porque además, si a veces ha habido polémicas de si las dulas tienen que ser madres o no, o de tener hijos o no, imaginémonos los profesionales sanitarios que a ellos, a nadie le exigimos, ni les preguntamos o los cuestionamos si tienen hijos o no. Entonces, muchos de los profesionales que también nos atienden tampoco han pasado por este proceso. Entonces, desde su vivencia o desde su carencia, no saben cómo lo está pasando la otra persona o cómo le hubiera gustado que se lo transmitan, porque a veces
Ahora estamos hablando del parto y de la atención quizás también a la parturienta y al bebé. Pero este proceso empieza desde el embarazo, donde vamos a las primeras visitas y nos dan toda una agenda y un calendario de citas para pruebas que se suponen obligatorias y donde no nos están ofreciendo si queremos hacerlas o no, sino que nos dicen, esto es lo que tienes que hacer. Y claro, como nos hemos criado como nenas buenas y obedientes, muchas nos creemos que es obligatorio. Y ahí también muchísimas mujeres se sorprenden después de haber parido, de haber pasado sus embarazos, es decir, es que ninguna prueba es obligatoria. No. Y también lo que dijiste antes, las opciones que hay. Entonces, claro, ese trabajo de información, qué bueno sería que los profesionales también tuvieran en sus carreras y en su formación la parte de atender al paciente, pero desde el diálogo, incorporar el diálogo como el juego de un role play de qué hacer cuando viene un paciente, porque creo que no lo tienen. Bueno, yo creo que aquí se mezclan bastantes cosas, ¿no? Por un lado, lo que hemos dicho que a nivel formativo es algo a lo que no se le da importancia, y luego yo creo que como todas las relaciones humanas requieren de tiempo. Entonces, también la propia estructura hospitalaria en muchos casos hace que la persona que te atiende la primera vez no es la misma que luego te hará la eco de no sé qué, no es la misma que verás en los controles a partir de cierta semana y no es la misma que te atenderá en urgencias, ¿no? Y además muchas veces es lo que dices, yo creo que ni siquiera se pone como un poco en juego o se pone manifiesto esa humanidad, porque gran parte del trabajo de muchas de estas personas es básicamente mirar unos papeles, mirar unos informes, qué dice el ordenador, qué dice la historia clínica, pero no hay ese momento de mirarte a la cara y a los ojos y decirte, ¿cómo estás? ¿No? Eh, entonces, ahora, por ejemplo, también en esta conversa radiofónica se hablaba de que cada vez más, por fin, porque llevamos muchos años reivindicando, se está poniendo nombre a las mujeres dentro de los paritorios, ya no es la de las nalgas, la de los gemelos, la de no sé qué, como mira, María está en ese paritorio, esa mujer con estos antecedentes, ¿no? Entonces yo creo que el problema es que la inversión, es decir, que el sistema solo puede trabajar ahora mismo con los medios que tiene, si vas de papel en pantalla, porque en el momento que realmente nos tengamos que poner a mirar a los ojos a la gente que entra por la puerta, presentarte, ver quién son y dedicar un mínimo de tiempo a conectar, aparte que seguramente sería insostenible también a nivel humano de profesionales, ¿no? Porque si yo tengo que atender a 100 personas, me tengo que poner vamos, es que Marina Abramovic cuando hacía las performances estos de mirar a los ojos a la gente, se preparaba durante días para estar presente, ¿no? Entonces es muy, ahí nos jugamos muchas cosas, ¿no? Y a veces precisamente porque el sistema lo sabe, ¿no? Yo tuve una discusión con un ginecólogo que era jefe de obstetricia en un hospital aquí en Cataluña y decía un poco cómo es que cuando venía una mujer pidiendo cosas, cualquier que fuera, aunque fuera muy básica, que él decía que no, porque claro, ¿qué pasaba si las mujeres corría la voz de que podían decidir y todas empezaban a pedir cosas, ¿no? Como ahí está este miedo a que nos van a pedir cosas y no vamos a poder hacerlo. Y seguramente vale, pero creo que son lugares diferentes. Una cosa es que tú te pidan cosas y digas no, porque no me da la gana que cojáis la idea que podéis pedir cosas y vengáis todas aquí. Y otras que realmente llega un punto en que tú tengas que decir, mira, me encantaría atender, pero que sepas que no tengo los medios para acomodar todas estas necesidades. Y entonces son discusiones, creo yo, diferentes desde lugares diferentes, ¿no? Desde un lugar de honestidad de qué punto estamos y qué capacidad para prestar ciertos servicios tenemos o para individualizar, y otra es desde un lugar, para mí, hasta misógino, ¿no? De las mujeres vienen aquí en plan caprichoso, pidiendo cosas y no me da la gana. Un poco hasta infantil o confrontativo, ¿no? Y esto es un problema. Sí, ahora me hacías acordar a un acompañamiento que hice en un hospital donde el bebé quedó ingresado por un problema de incompatibilidad sanguínea, donde todo el personal fue amoroso, nos dejaron acompañar al bebé, nos turnábamos el papá, la mamá y yo, siempre tocándolo, después adaptaron las lámparas y pusieron, bueno, una silla para que la mamá pudiera estar en la silla al lado de la incubadora y le ponían las lámparas cerca. Y el personal nos dijo que en el presupuesto habían pedido unas mantitas que hay con la luz para que el bebé lo pueda tener cerquita y que no se las habían comprado. Y es un poco el ejemplo, ¿no? Una cosa es que digas, no puedes entrar y estar con tu bebé, y otra cosa es que te adapten, pero que después no tengan los medios. Y eso que sí, lo estamos viendo cada vez más, siempre con un impas lamentable
de esto que ha sucedido este último año y medio con la pandemia, porque aquí ya se vulneraron totalmente todos nuestros derechos, no solo de las embarazadas, parto y los bebés, de todas las personas en general. Sin embargo, esto de las mujeres no haber podido, y siguen en muchos sitios, no poder estar acompañadas cuando entran en una ecografía, que una de las cosas que decimos, las dulas no aconsejamos, damos la información para que cada mujer y persona gestante tome sus propias decisiones. Sin embargo, sí que decimos que cuando haya, pero esto para todas las personas, para mi amiga, para mi familiar, para todas las personas, si vas a buscar los resultados o a hacerte una prueba donde te den un resultado in situ, ir acompañados, porque no sabemos lo que nos van a decir. Entonces, si voy a una ecografía que me van a poder dar un resultado o me van a dar una información que puede ser choqueante en ese momento, creemos que es súper necesario estar acompañadas. Y eso se ha vulnerado totalmente. Se está recuperando con cuentagotas, pero es como que les vino muy bien, porque de repente ahora ya no puede entrar nadie que nos dé otra opinión, que incomode y que haga preguntas, porque claro, si tú te quedas en shock, imagina, voy a buscar unas analíticas y me dan unos resultados que estoy súper anémica o que me tengo que hacer una intervención. Y si estoy sola, claro, estoy tan en shock que no puedo preguntar. Sin embargo, si hay alguien, te puede decir, respira un momento, espera, y la otra persona puede preguntar. Entonces, ¿eso cómo lo ves tú desde la asociación? ¿Crees que se está volviendo a instaurar o lo ves muy lejano? A ver, yo creo que aquí hay como varias cosas. En primer lugar, a mí siempre me gusta decir, sobre todo en un contexto de pandemia en que se han vulnerado tantos derechos y en particular dentro de, por ejemplo, el embarazo, el parto, posparto, cuando te dicen que todo esto estaba justificado, todos estos, que lo que para mí es violencia institucional hacia las personas, pues porque había una pandemia y ya está. Y aquí se cierra la discusión y en el momento que intentas tener un diálogo sobre esto, pues es una persona insolidaria. Cuando yo, por ejemplo, digo yo no me considero insolidaria cuando soy consciente de qué consecuencias tiene votar a ciertos partidos que recortan en ciertos lugares, etcétera, ¿no? Pero para mí una primera idea a lanzar es que no puede haber salud sin derechos humanos. Y esto es algo que a mucha gente le cuesta, pero es que hay que insistir, no puede haber salud donde no hay derechos humanos básicos. Entonces, a mí me parece muy bien que tú cojas un indicador como único indicador, que es porcentaje de COVID, pero están todo el resto de indicadores de desigualdad social, de salud mental, por ejemplo, en el caso de embarazo y parto, todas estas mujeres con depresiones postparto, estrés postraumático después de lo que han tenido que vivir en atención al embarazo y parto, posparto y en pandemia, es decir, tú coges un único indicador, recortas derechos fundamentales y el resultado es imposible que sea una mejor salud. Eso para empezar, ¿no? Por otra parte, respecto a estas restricciones que hemos vivido, te das cuenta que en realidad cuando hay una situación de crisis el sistema se mueve a donde se siente cómodo y te das cuenta que donde realmente el sistema obstétrico se siente cómodo es interviniendo, separando madres, dejándolas sola, poniendo al bebé en una cuna, no dando lactancia, o sea que realmente el punto de partida del sistema no son derechos fundamentales y un acompañamiento respetuoso y amoroso, sino que realmente la base del sistema es una serie de intervenciones médicas y el resto se ve como o se percibe como a más. Es un esfuerzo que hace desde el sistema, desde los equipos para incorporar esto. Y esto para mí también es como el mundo al revés, porque tendríamos que partir de lo humano y a partir de aquí intervenir. Lo que pasa es que implica cambios estructurales, ¿no? Y luego el tema del acompañamiento también me parece como súper importante porque precisamente desde las asociaciones, las mujeres, los grupos de mujeres, los grupos feministas han luchado mucho para que las mujeres no estuvieran solas en intervenciones, en partos, en el embarazo, etcétera. ¿Por qué? Precisamente históricamente cuando se medicalizan los partos, que además las locas del parto aquel entonces no nos decían que estábamos locas por quejarnos, porque nos ponían porque nos dejaban inconscientes para parir. Y esto hay imágenes con mujeres que te dan las drogas con camisas de fuerza y toda una cosa absolutamente demencial. Entonces, como era algo absolutamente demencial, porque nadie era inconcebible para la gente que tú te fueras a parir, te dieran no sé qué, te pusieran una camisa de fuerza y te ataran a no sé dónde y te cagaras de encima y luego te hicieran no sé qué, no había nadie mirando. O se hacían los forceps de la hostia o lo que sea de rutina. Entonces, el hecho de que hayamos podido entrar tiene que ver con, precisamente, ¿no? Hay una persona que está en una situación vulnerable, que es la mujer o la persona que está pariendo,
y que sabemos que es un momento de especial vulnerabilidad, pues por razones obvias, porque es una persona saliendo de tus genitales, ¿no? Con todo lo que esto implica. Pero el hecho de que haya otra persona que no está en esa situación implica que podemos mirar qué está pasando, que podemos decir que ha pasado esto, que esta persona en un momento dado puede hacer una pregunta de, oye, ¿por qué estás haciendo esto? Entonces, nos jugamos mucho. Además, a mí siempre me llama la atención precisamente, a veces pienso, por ejemplo, con esta reticencia a que las mujeres estén acompañadas de las parejas o que haya una doble ahí dando apoyo. Si me dijeras, mira, es que vivimos en un sistema de, vamos, de totalidad de medios, con un ratio one-to-one, que la mujer siempre tiene una comadrona con ella, pero es que tampoco es el caso. Es que encima que no tienes la capacidad de ofrecer ese acompañamiento individualizado, resulta que lo vives como un ataque, ¿no? Entonces esto tenemos que preguntarnos por qué es así, si en realidad te está facilitando el trabajo, si hay una sola comadrona con 5 mujeres de parto y lo único que puede hacer es esperar a ver si pita una máquina y que le avisen si una mujer tiene ganas de pujar, en realidad es una ayuda que haya una persona extra ahí encargándose de alguien, ¿no? Entonces yo creo que lo tenemos todo como un poco mal enfocado porque en realidad tenemos un sistema que está bastante a la defensiva y esto en realidad se está intentando cambiar y poco a poco se está cambiando, pero con la pandemia pues esto ha sido el festival de la vulneración de derechos y el problema es que de nuevo no estábamos hablando de estadísticas, estábamos hablando de personas que estaban dando a luz y que estaban naciendo y que para mí es absolutamente injustificable que haya pasado lo que ha pasado y que todavía esté pasando, porque aún hay hospitales donde hay mujeres saliendo con mascarilla, aún hay sitios donde las dejan salir solas. Y hay que recordar que en un contexto de mujeres positivas de COVID, la OMS, que es nada sospechosa de ser antisistema y de ser no sé qué, decía que estas mujeres tenían los mismos derechos que cualquier otra, entre otros, a estar con sus bebés, a dar de lactancia, etc. Y esto, pues, parece que no ha calado. No, porque seguimos teniendo estos testimonios hasta ayer, antes de ayer, y sin ser alarmistas, claro, nosotras nos movemos en este entorno donde las mujeres nos buscan porque confían en que podemos apoyar sus decisiones y que no vamos a negar sus emociones, porque esa es otra historia también, ¿no? Cuando nosotros somos parte del sistema, o sea, el sistema no es algo ajeno a nosotros, entonces... Sí. Lamentablemente, otra de las cosas que no tenemos en España es el que el parto en casa, por ejemplo, esté subvencionado. Además de que no todas las mujeres, o sea, es un mínimo de mujeres que se sienten seguras para parir en casa. O sea, cuando toda la gente se alarma del parto en casa, estamos hablando de un porcentaje muy chiquitito. Entonces, nuestro valor como dulas también es de esa persona de continuidad, que te conoce desde el embarazo, puede estar en el parto, en el posparto, sobre todo en el posparto. ¿Por qué? Porque ahí es cuando aflora toda esa vulnerabilidad que estuvo a flor de piel y que, valiendo la redundancia, fue vulnerada, ¿no? Porque yo creo que la vulnerabilidad es nuestra fuerza, el poder ser vulnerable, el abrirme, que ahí en un parto no me queda otra opción, me estoy abriendo en canal para que trascienda a otra persona. Claro, son momentos donde cualquier interrupción, no solo las del personal sanitario, yo que sé, que pase a alguien que haya un ruido fuerte, me puede vulnerar, me puede marcar. Entonces somos nosotras las que recogemos todas esas pequeñas heridas que quedan, o cuando frustraciones, cuando no he podido tener mi parto, cuando creía que iba a entrar mi pareja y no pudo, cuando llegué y me dio positivo y me dejaron sola, que de hecho es eso, ¿no? Llegan y te dejan sola un rato, hay maridos que los han dejado en el coche hasta que la mujer ha estado en parto activo, cuando, ¿qué sentido tiene separarlos si han estado durmiendo juntos hasta hace un ratito? Y se van luego juntos a casa. Exacto, entonces es como por poner en riesgo al personal sanitario, les han dicho. Pero ¿y no es el mismo riesgo? ¿Cuánto tiempo realmente están ahí? Entonces, claro, nosotros... Pero al final se traslada el riesgo es una situación en la que se traslada el riesgo o la responsabilidad de controlar el riesgo a las personas usuarias. Es decir, el problema es que a menudo nos quedamos nos conformamos en recortarle derechos básicos a una persona y no cuestionamos como equipos o como sociedad o como centro, lo que sea, el hecho de que haya alas obstétricas enteras sin ni una sola ventana. No es como, no, mira, es que no podemos tener aquí mucha gente porque no hay ventanas. ¿A quién se le ha ocurrido que puede haber un hospital con salas donde en teoría se promueve la salud y no solo no puede haber una ventilación adecuada, sino que no entra la luz para saber si es de día o es de noche, y ya no solo desde el punto de vista de las usuarias, de las personas que están trabajando allí? ¿O a quién se le ocurre que tú
con toda la violencia del mundo, quieras que una mujer se ponga la mascarilla mientras está dando a luz y no pide responsabilidades porque a ti no te han proporcionado medios de protección adecuados para estar atendiendo a las personas, ¿no? Entonces, creo que caemos en toda esta historia de trasladarle al eslabón más vulnerable, que son las mujeres, obligarlas a adaptarse y a parir en condiciones que son violentas hacia ellas, porque no estamos en realidad haciendo el esfuerzo de cuestionar a la parte fuerte que serían las administraciones, los partidos políticos, etcétera, de por qué tenemos una sanidad, pues eso, con paritorios obsoletos, sin ventanas, sin ventilación, sin luz, sin medios, sin personal, etcétera. Sí, ahí al final es un poco como cuando la mamá y el bebé están bien, que dicen, ah, bueno, pero es como que tienes que dar las gracias porque estás viva, mamá y bebé Sí. están vivos, entonces ya salió todo bien. Es un poco el consuelo en Cataluña de que las cosas van más avanzadas que en otros lugares, ¿no? Que ahora empezamos a tener casas de parto adosadas en hospitales, pero no es un consuelo. O sea, me alegra muchísimo y no es un consuelo. O sea, esto pero esto, mira, también es ilustrativo un poco de lo que estamos hablando. Hace poco mantuvimos en el contexto de Donayun una reunión con las administraciones. Precisamente preguntamos qué pasaba con este supuesto despliegue que tiene que haber de centros de nacimiento en Cataluña, públicos. Aquí hay un primer tema que nos enfada muchísimo, que Cataluña en concreto fue la comunidad autónoma que durante la pandemia más paritorios cerró, es decir, concentró a más mujeres sanas en menos centros hospitalarios, lo cual es un riesgo obvio de aumentar los contagios. No se entiende. No se entiende por qué obligamos tanto a mascarillas y luego metes a todo el mundo en el mismo sitio. El despliegue de los centros de nacimientos también se paró, lo cual no se entiende, porque como decimos, necesitas más que nunca sacar a mujeres sanas de los hospitales. Pero cuando hablamos de este despliegue, ¿no? Nos decían lo que estaba previsto, que era abrir centros de nacimientos, ahora mismo como prueba piloto, respetando el principio de territorialidad, esto es decir, que en cada provincia haya uno de estos centros, ¿no? Y decíamos, vale, genial, cuando esto esté desplegado, porque no olvidemos que estos centros de nacimientos en realidad se supone que vienen a dar una respuesta a adaptarse a la evidencia científica que dice que la mayoría de mujeres son mujeres embarazadas de parto y posparto sanas y que por lo tanto deberían acceder a una atención obstétrica basada en fisiología y donde las comadronas son quienes lideran esta atención. Nos decían un 5%, o sea, menos de un 5% de los partos. Es decir, cuando este plan del Departamento de Salud esté en marcha a tutti pleni, aún así la capacidad que tiene el Departamento de Salud catalán de ofrecer una atención obstétrica basada en fisiología de partida es menos de un 5% de las mujeres, lo cual nos parece, y supongo que estás de acuerdo, absolutamente intolerable y absurdo, porque es como si el 70% de las mujeres se supone que están ahí, ¿cómo es que solo tienes la capacidad de ofrecer un 5% de este tipo de atención? Es una locura. Yo te confieso, hubo un momento en la pandemia que lamentablemente había tantos enfermos que abrieron o adaptaron algunos hoteles para que fueran personas, y yo dije, bueno, podrían mandar a las parturientas a los hoteles que van a estar como casi en confort del hogar, pero no sucedió. Esto se hizo en otros países, de hecho. Los hoteles que están cerrados se habilitaron específicamente como centros de nacimientos. Aquí en Barcelona, especialmente, yo supongo que las que vivimos en Barcelona o en grandes ciudades, pero Barcelona, que es una gran ciudad turística, etcétera, estaban los hoteles tapiados y era como, no se entiende. No se, o sea, están cerrando paritorios y estos hoteles tapados y nos dicen que lo que quieren es bajar el riesgo de COVID y están mandando a más mujeres sanas a menos centros. Bueno, por eso para mí es tan importante este rol de informar. Yo siempre digo que me considero una transmisora de información y por eso ahora mi lugar en hacer estas entrevistas, aunque me pongo un poco nerviosa, que nos conocemos hace tiempo, pero bueno, las tecnologías no las llevo muy por la mano. Nos estamos adaptando, que vino muy bien este año y medio también, porque creo que se ha visibilizado mucho más y se encuentra mucha más información, también la evolución de los teléfonos digitales, donde podemos acceder a mucha información. Sin embargo, sabemos que mucha información que nos aparece primero en los buscadores no es la real, que hay que tener cuidado cuando buscamos algo, no quedarnos solo con el título que nos aparece, porque eso a veces es lo que más se ha visibilizado y no es lo real. Entonces siempre aspiro a que la gente haga una búsqueda un poquito más en profundidad y sobre todo, lo ideal sería desde antes de ser padres,
averiguar todo lo que puede llegar a suceder, porque hago ese ejemplo de que a veces las personas se van a casar y están un año organizando la boda, eligiendo el traje de novia, el catering, el hotel, las vacaciones, ¿no? La luna de miel a dónde va a ser, incluso en los hoteles te ofrecen una almohada, una carta de almohadas, y vamos a ir a parir y no tenemos ni idea cómo funciona. Y no solo otros días, sino que se vive a veces de manera sospechosa que tengas ganas de tener esa información, ¿no? Además, es como que dediques 3 meses a investigar qué carrito quieres, es ok, pero que dediques un mes a leer un libro sobre embarazo de parto y a hablar de qué quieres en tu parto, es que estás obsesionada y que no sé qué, ¿no? Es como, ¿por qué? Bueno, yo te agradezco muchísimo. Acá tenemos tu libro, vamos a dejar tu link a tu página web. Sobre todo, eres un referente para nosotras. Te agradezco muchísimo este espacio que nos has brindado y un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, Muchas Marta. gracias, Florencia. Qué pena Gracias. no darte el abrazo en persona. Sí, gracias por tu labor. Muchas gracias.